Bueno, en la vez pasada vimos lo de endoscopía y ahorita vamos a ver colonoscopia, que es técnicamente lo mismo, o sea, es el mismo abordaje, es un aparato muy parecido, em, solamente que una de las principales diferencias aquí pues es el lugar donde se accede, ¿no? Y que la preparación en este caso también es diferente, o sea, la preparación del paciente. En el otro recuerden que nada más pues era pedirle ayuno y, y ya no, con eso la armaban, ya podían hacer la colonoscopia, pero en el caso de la endoscopia, pero en el caso de la colonoscopia, pues como en el colon hay residuos todavía de comida, se tiene que hacer una preparación distinta, ¿ok? Bueno, entonces empecemos. Esto es una prueba médica que sirve para diagnosticar y tratar enfermedades pues del colon, ¿no? Colon, recto y sigmoides. Nada más que los aparatos van a cambiar de nombre, ¿no? El sigmoidoscopio, a diferencia del colonoscopio, es más corto y no es tan flexible como el colonoscopio. Es más corto y sirve para enfermedades del ano, del recto y del sigmoides. Y por eso recibe el nombre de sigmoidoscopio. Mientras que el colonoscopio es una herramienta que es mucho más larga, mide aproximadamente entre 122 y 183 centímetros y su diámetro es de 1 centímetro. El colonoscopio, pues su vía de acceso es el ano, ¿sí? Y se puede avanzar y se puede hacer avanzar por todo el colon, es decir, por todo el intestino grueso en sus tres porciones, la ascendente, la transversa y la descendente, ¿sí? Además, el tubo del colonoscopio también cuenta con varios canales por los que se pueden meter instrumentos y te deja realizar pues, biopsias. También se pueden hacer tratamientos como en el otro, como era el caso de la extirpación de algunas lesiones neoplásicas, o incluso también ya hay varios colonoscopios que tienen fluorescencia. Esto nos permite observar lesiones que se pudieran ver como solo úlceras o algún otro tipo de modificaciones. Ok, u otro tipo de modificaciones que van a condicionar una exploración más a fondo, que la fluorescencia nos va a poder permitir ver áreas extensas de cambio en el pH, modificaciones pues en el tejido que no se verían con la luz normal, ¿ok? Para poder realizar la colonoscopía, igual se hace uso o con el colonoscopio se va pasando cierta cantidad de aire. Ajá. Precisamente con el mismo principio que ya hemos platicado antes, de pues poder, a diferencia del esófago, el colon todavía tiene más pliegues. No sé si recuerdan ustedes de cuando llevaron anatomía, que el intestino grueso, bueno, que tenemos el intestino delgado, que es una porción que así, ¿no? Que viene después del duodeno, es el yeyuno, bueno, es el duodeno, el yeyuno y el ileón, ¿no? Y que casi en todos los dibujos lo ven así, ¿no? Como un continuo, pero se ve, esta parte no se ve así lisa en todos los dibujos, a diferencia del intestino grueso o colon, en el que nosotros vemos que se está así, ¿no? Entonces, pues este tiene unos pliegues mucho más amplios, lo cual también es importante para su exploración, porque a veces en esos pliegues puede haber alteraciones en la pared, como son los pólipos o los divertículos. Ajá. Entonces, en estos, pues el colonoscopio cuando va accediendo, por eso se tiene que aplicar aire para que nosotros podamos observar estos pliegues, pues se van a batir o van a disminuir y se va a poder observar de esta manera, ¿no? Entonces ya con el colonoscopio se puede acceder más fácilmente y observar todo lo que hay en esas zonas, ¿ok?
Otra cosa importante es que a diferencia de en el estómago, pues solamente pides que no coman y ya, con eso vas a tener tu cavidad limpia. Pero el caso del intestino grueso, pues ahí puede quedar comida hasta 2, 3 días. Entonces, pues, no le vas a decir que no coma al paciente, pero lo que sí le puedes pedir es un medicamento o más bien una preparación que lo que va a inducir va a ser una diarrea de tipo osmótico. ¿Sí? Vamos a ver, más adelante los tipos de diarrea, cómo aparecen y cuáles son los mecanismos. Entonces, vamos a ver por qué es eso de osmótico, pero ya en el tema de diarreas. Pero en sí lo que va a condicionar, esta preparación, que tiene el nombre comercial de Nuliteli, es, que va a jalar más agua, va a crear un gradiente dentro del colon que va a empezar a absorber el agua del espacio intersticial, lo va a llevar hacia la luz del intestino y con eso va a ir arrastrando no solo el agua, sino el contenido que se encuentre en el intestino grueso hasta dejarlo limpio. Porque de lo contrario, cuando ustedes bueno, cuando el endoscopista esté haciendo la colonoscopía, pues va a ser muy difícil y la popó, pues como tiene un color, pues va a ensuciar tanto el lente como va a ocultar lesiones, ¿no? ¿Cuáles son motivos o indicaciones para realizar una colonoscopía? En los pacientes que hayan tenido en su familia antecedentes de cáncer de colon, se tiene que hacer. Es una se tiene que hacer a fuerza, ¿sí? Se tiene que hacer, a partir de los 50 años, en esos pacientes particularmente cuando se tienen esos antecedentes, ¿sí? Como estudio en episodios de sangrado por el recto, es decir, cuando haya rectorragias, también se tiene que hacer, una colonoscopía, en el caso de que se sospeche que sea a un nivel que no sea el recto o el ano, ¿sí? Para estudiar diarreas crónicas, en el caso de enfermedades en las que se manifieste como malestar crónico de sensación de disconfort o alguna alteración en el volumen, consistencia o número de veces en las que asisten, ya sea diarrea o constipación que suceden de manera constante, también es indicado hacer una colonoscopia. Cuando hay pérdidas de peso de manera inexplicada y brusca y que además se acompañe de síntomas de este tipo, ¿no? Ya igual, diarrea o constricción, sangrados, se tiene que hacer. En el caso de que se hayan, para confirmar diagnósticos hechos por medio de, este, de una serie de colon, esa también es muy importante que para confirmar esos diagnósticos se haga uso de la colonoscopia para diagnosticar y controlar enfermedad de Crohn o enfermedad intestinal inflamatoria. También para la colitis ulcerosa crónica inespecífica es importante hacer este estudio. Y en el estudio del dolor abdominal agudo en el que se pueda sospechar de una perforación de colon. En ocasiones no es necesario explorar todo el colon, sino solo su parte final. Para ello se introduce el colonoscopio por el ano, pero solo se avanza por partes. Es decir, por el recto sigmoides y el colon descendente. Esta prueba se llama rectosigmoidoscopía. Y para esto, como les dije, había otro colonoscopio que se llama recto sigmoidoscopio, ¿sí? ¿Cómo son las preparaciones o cómo se prepara un paciente para la colonoscopía? Estas son las cuestiones que se deben de tener en cuenta. La duración de la prueba dura de 30 a 40 minutos. El ingreso a la prueba se hace de forma ambulatoria, es decir, en el mismo día que se hace, se va el paciente de alta, ¿sí? A menos que haya habido una complicación grave.
Es necesario siempre que vayan acompañados, porque, como les había comentado, en la endoscopía, aquí igual se administra un sedante, entonces pueden quedar muchos efectos residuales después de despertar del sedante, por lo que no se recomienda que vayan solos, ya que pueden tener alteraciones en el equilibrio, en la marcha, que condicione caídas, o incluso si van en carro, pues no van a poder manejar. Los medicamentos que se utilizan para la prueba, es como les ha dicho, se tiene que limpiar el colon un día o 2 antes del procedimiento, y para eso se dan laxantes, ¿sí? Estos se pueden administrar tanto por vía oral como por medio de enema. Lo más común que ustedes van a ver va a ser que es por vía, oral, ¿sí? En general se recomienda que, además de eso, la dieta que se utilice sea libre en residuos, por ello no se deben de comer verduras, papas, frutas en un lapso de 48 horas. Esas instrucciones a veces solo se dice que sea dieta líquida, es decir, sopas, caldos, y se les da siempre una hoja de qué es lo que deben de seguir de manera estricta. En cuanto a la comida, en general es posible que puedan desayunar café, té o azucarados, pero nada más, ¿no? La ropa puede llevar, pues, una ropa que en realidad, pues, sea cómoda y fácil de quitar, porque la mayoría de la ropa se le quita durante el procedimiento. Siempre deben de llevar su consentimiento informado y su prescripción de la prueba, quién la manda y para qué. Las contraindicaciones, es decir, cuando no se debería hacer una, es cuando haya patologías que pudieran empeorar con la prueba, como fuera la perforación intestinal, infecciones de colon como la diverticulitis aguda, en casos de peritonitis, o cuando haya habido una operación reciente de colon. Patologías en las que no es de utilidad, como la hemorragia digestiva alta, hemorragias gástricas o de duodeno. En enfermos inestables o graves que tengan hipotensión, algún tipo de arritmia, etcétera, ahí tienen que ir previa valoración con su cardiólogo. El embarazo, especialmente en el segundo y tercer trimestre, no se recomienda. La intolerancia o alergia a las soluciones evacuantes y trastornos de la coagulación. Ok, sí, voy a ver. Esto siempre debe de ir indicado por el médico, y siempre tienen que ir, como les digo, este tipo de pruebas no es como que yo las mando y ya, sino que tiene que tener algún trasfondo y hacerse una adecuada historia clínica para enviar a hacer a un paciente una colonoscopía, ¿sí? Ya que, como les digo, pues no es un estudio, primero, no es un estudio barato, y segundo, pues como mandarlo y estar ahí buscando en el intestino por mucho tiempo y no encontrar, sin idea, pues también no sirve de mucho. Esto es más o menos como se ve una colonoscopía, y eso que ven ahí es un pólipo. ¿Qué complicaciones puede tener una colonoscopía? Aunque es una prueba que es, pues segura, puede tener efectos secundarios derivados del medicamento, como los sedantes. Lo molesto, pues va a ser la preparación previa, que va a ser con los laxantes, que les van a causar una diarrea acuosa. Durante la prueba también se puede sentir avergonzado. Hay pacientes que, pues, por la masculinidad frágil, o incluso, pues, nada más, pues, por el tratamiento, pues, sienten raro, ¿no? O incluso por eso luego muchos pacientes no van con el coloproctólogo a pesar de tener, pues, malestares, ¿no? Porque, pues, sienten pues, una invasión de su privacidad, ¿no? O se pueden sentir transgredidos. Después del procedimiento, lo único que van a tener, pues va a ser la sensación de sueño, o incluso si se llegó a hacer alguna biopsia o extirpar algún pólipo, se pueden observar sangrados posteriores, pero pues es raro, ¿no? El colonoscopio a veces puede rasgar la superficie y originar sangrado. En raras ocasiones el procedimiento pudiera ocasionar arritmias, y se ha visto casos en los que se causa perforación del intestino con el colonoscopio, lo cual es muy, muy raro. Pero si después de la prueba hay mucho sangrado, dolor por el ano, dolor abdominal muy intenso, pues se debe ir con el médico
pero lo más probable es que tengan que operarlo. Y los resultados siempre se van a dar en una hoja con las fotos de las imágenes de los hallazgos patológicos y en caso de que se haya tomado alguna muestra de tumor o lesión, se analizan con el patólogo para complementar el diagnóstico. El informe solamente va a incluir pues lo que halló en el intestino y que envió la muestra al patólogo y ya les va a comentar a ustedes que pues una vez que lleguen los análisis del patólogo ya van a tener un diagnóstico más completo. Ya cada una de estas enfermedades que se pueden detectar por la colonoscopia ya la vamos a ver de manera individual de acuerdo a su temario. ¿Tienen alguna duda? Sí, yo sí tengo una. A ver. Bueno, yo ve que dijo que pueden perforar el colon. ¿De qué Ujú. grosor o así es muy sensible o si está duro o como ¿Qué está duro? el colon o es como muy sensible o muy delgadito o qué grosor tiene? Mm, el colon ha de tener un grosor pues muy pequeño en realidad, o sea, no es como un globo, es más ha de ser como de 2 milímetros más o menos. La pared del colon, tú dices. Pero ahí más que nada, o sea, las perforaciones de colon pueden ser más en otras situaciones. O sea, por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad que se llama diverticulosis, este, lo que sucede, espérame tantito, es que compartir, share whiteboard. Cuando hay alguna alteración el colon, como ya les he hecho, pues tiene su pared, ¿no? Y casi siempre tiene eh, estas, estos pliegues. Ajá. Entonces, cuando el colon, normalmente, pues ustedes cuando tiene un grosor que va de 3 a 5 milímetros, más o menos. O sea, no está delgado, pero tampoco está grueso. Y aunque esté delgado, pues es elástico. No sé si alguna vez hayan comido o pedido tripa en la carne, de comida o algo así. Pero si han Sí. agarrado alguna vez alguna tripa, pues no es algo así como tan fácil de romper. O sea, es elástica, ¿no? Bueno, pero el problema aquí no es eso. Pues ustedes normalmente se meten el colonoscopio, bueno, el endoscopista mete el colonoscopio y aquí lo recarga tantito, pues no se va a romper, ¿no? O incluso aunque meta las mini pinzas o quite un pólipo, no se va a romper, ¿sí? El problema más bien es cuando hay alguna enfermedad, previa que pudiera adelgazar el colon. Y esto sí sucede, por ejemplo, en el caso de los divertículos son, eh, pues son formaciones de sáculos o de sacos en la pared del colon y esto se debe a que hay un aumento en la presión dentro del colon que va a pasar como los balones cuando ven que los balones luego están así contenidos pues en una capa de cuero o de vinipiel o algo y están contenidos, ¿no? Pero adentro del balón hay hay un, hay una cámara y cuando se rompe el continente, y cuando se rompe su continente o se le rompe aquí por ejemplo, una pequeña, este, se le rompe aquí una costura, ¿qué es lo que pasa? Empieza a tener una protuberancia.
o un chichón, como le dicen. Y ese chichón, si se pega fuerte con algo, se poncha el balón. Entonces algo muy parecido pasa aquí. Aquí cuando pasa eso por un aumento de la presión, que esto puede ser por estreñimiento crónico, por pues por no aguantarse los gases, por una dieta digo, por aguantarse los gases, por una dieta pobre principalmente es la dieta, por una dieta pobre en fibra, crea más esfuerzo y aumenta la presión intra, intracolónica o de dentro del colon o luminal, y esto lo que va a condicionar es que poco a poco vaya habiendo unos áculos que se van adelgazando. Y esto va a ser como, estos áculos van a ser un adelgazamiento, va a ser una pared más delgada, que en vez de tener de 3 a 5, va a tener de 2 a 3 milímetros de grosor. Ahora, pues no hay problema tampoco, porque aunque te metes ahí con el colonoscopio, pues no pasa nada. Si se lo recargas tampoco. Pero el problema que pudiera ser, por eso es que aquí se recomienda que cuando hay enfermedades inflamatorias no se haga, o sea, algo inflamatorio infeccioso, como es el caso de la diverticulitis, que es cuando estos áculos se infectan y se empiezan a inflamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tejido cuando se inflama? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes han visto, cuando ustedes se cortan o les sale un granito, la piel de alrededor del granito, pues está más delgada, está más inflamada, se rompe más fácil, ¿no? Si ustedes la tocan tantito, ¿qué pasa? Sangra, ¿no? Entonces igual pasa lo mismo en el intestino y en todas las partes del cuerpo. El tejido se vuelve más friable, más frágil, más sensible. Entonces, si cuando tienen una enfermedad de ese tipo, hacen un procedimiento así, pues ¿qué es lo que están haciendo cuando hacen la colonoscopía? Cuando se hace la colonoscopía, además de meter el colon, como ya les he dicho, aquí se va ingresando una cantidad de aire para aumentar la presión. Entonces, este globito que está aquí, con el aire, pues normalmente, aunque este no estuviera inflamado, se va a empezar a llenar de aire, ¿no? Pero si este está inflamado, la pared es más delgada y eso condiciona que se pueda romper más fácilmente. De hecho, es una complicación de las diverticulitis, no solo cuando se hace colonoscopía, sino sin la colonoscopia, pues lo más peligroso es que esto se rompa y ¿qué es lo que va a pasar? Eh, pues que igual, o sea, igual y ahorita el colon está limpio, ¿no? No existe como tal eso, algo llamado colonoscopia de urgencia. Eso sí no existe. Endoscopías de urgencia sí existen, pero colonoscopías de urgencia, a menos que sean o que sirvan para un tratamiento quirúrgico de urgencia, pues sí, sí, de lo contrario no. Entonces, pues esto normalmente está lleno de ¿qué? Pues de popó. Entonces la popó, si se va a un lugar, si se rompe el intestino grueso, ¿a dónde se va a ir la popó? O no es tan importante la popó, sino qué es lo que tiene la popó. ¿Qué contiene la popó? Las heces que contiene. Bacterias. Exacto, contienen muchas, no bacterias, contienen muchísimas bacterias. Muchas, miles o 100 miles o hasta millones de bacterias, ¿no? Y eso, el abdomen es una cavidad estéril, es decir, normalmente en el abdomen, si ustedes no se agarran y abren un ratón, una rata, un conejo, algún animal, y no le dañan el intestino y le toman una muestra con un hisopo y la ponen en un cultivo, no va a salir nada. No hay bacterias ahí, ¿sí? Todas las bacterias están por dentro de las vísceras. Entonces, si ustedes abren el intestino, pues se va a llenar ahí de bacterias y va a haber una inflamación crónica, una inflamación, perdón, aguda, que puede condicionar la muerte del paciente, ¿no? Eso se llama sepsis abdominal. Es muy peligrosa, tiene una mortalidad muy alta y por eso es que es importante tener, pues no enviar a pacientes cuando tienen estos cuadros agudos, ¿no? Estos los mandas más como pues, por estudios.
Son pacientes que tienen alguna molestia y dices, ah, pues puede ser esto. Y ya le mandan un estudio de imagen primero y ya luego uno de gabinete, como la colonoscopia. Pero el paciente tiene que estar estable porque también por la colonoscopia, por la inducción o por la estimulación más bien del sistema autonómico vegetativo, es decir, del parasimpático, pues estimula va a cambiar o va a modificar por medio del estímulo de las fibras nerviosas de distensión, va a estimular pues que haya disminución de la frecuencia cardíaca. Y luego el corazón, pues cuando empieza a latir bajo, va a tratar de revertirlo latiendo con más frecuencia. Entonces, eso va a condicionar que aparezcan arritmias, ¿sí? En pacientes más grandes, claro. Entonces, por eso también hay que tener mucho cuidado y siempre se debe de mandar en pacientes que estén relativamente estables o si no lo están y es necesario hacer la colonoscopia, se le debe de hacer a pacientes que tengan una valoración previa con un cardiólogo. ¿Ok? Es por eso que se rompe la pared, no por otra cosa, Clau. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? No, profe, creo que no. Ok, bueno, pues entonces ya la próxima clase vamos a empezar con el primer tema de Pato, que Profe, me parece entonces estos temas no eran del temario. Sí, sí, pero es nada más exploración digestiva con instrumentos, ¿sí? Ok, sí. Ya después es que viene aquí también en su temario, radiología, gabinete y exámenes del laboratorio. Pero eso los vamos a ir viendo junto con las patologías para ver en cuáles se utilizan, cuáles son las imágenes que se ven y ya, ¿sí? Sí. El primer tema es parotiditis, esofagitis y hernias esofágicas, Ok, ¿vale? sí, Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase, que es, bueno, ya ahorita nos vemos en 10 Profe, minutos, ¿vale? sí, profe. Gracias. Nos vemos a las 8:10 en biología, ¿va? Sí, gracias, profe. Vale, bye. Bye. gracias, bye. Gracias, bye. Gracias.